Demostrar fidelidad y recibir en contrapartida traición es, sin duda, una situación terrible, y en esencia, esa fue la dinámica que marcó la trayectoria de un individuo llamado Urías en la Biblia. Lo peor de todo es que la traición que Urías enfrentó vino de alguien que era profundamente sensible a la palabra divina, alguien que se preocupaba intensamente por vivir de acuerdo con los principios del Señor. Y no es de extrañar que esta persona se identifica en la Biblia como el que estaba en plena sintonía con el corazón de Dios. Evidentemente, nos estamos refiriendo al rey David, y ser traicionado por una persona impía ya es doloroso por sí mismo, pero ser traicionado por alguien que temía a Dios es, de hecho, aún más angustioso. La verdad es que en la famosa y llamativa historia de David, una historia repleta de conquistas, realizaciones y bendiciones, la historia del rey más prominente de la monarquía de Israel, del mayor autor del libro de Salmos e incluso del predecesor del Señor Jesús, Urías también desempeñó un papel. Todos los grandes logros de David, por significativos que fueran, nunca pudieron encubrir su error con respecto a Urías. Por lo tanto, al discutir la historia de Urías, es imposible no reflexionar sobre la caída de un hombre de Dios. En este video, usted comprenderá todo lo que la Biblia nos revela sobre la identidad de Urías. Urías era el nombre de un soldado hitita que servía en el ejército del rey David. El nombre Urías tiene el significado básico de mi luz es Urilla, y era común en los tiempos bíblicos. En la Biblia encontramos al menos 4 personajes con ese nombre, incluyendo al sumo sacerdote de la época de Isaías, durante el reinado de Acaz, un profeta fiel al Señor contemporáneo de Jeremías y un sacerdote del período post-exilio. El Urías que estamos mencionando era un hitita, también conocido como eteo. Estos dos términos son intercambiables en la literatura bíblica. Para aquellos que no lo saben, los eteos eran un pueblo indoeuropeo que estableció un imperio en la región central de la actual Turquía, conocida como Anatolia, alrededor de 2000 a.C. Sin embargo, la identidad de los eteos mencionados en la Biblia es objeto de mucha discusión. Considerando el período y el contexto histórico de los pasajes bíblicos en que estas personas son mencionadas, hay diferentes interpretaciones sobre los eteos bíblicos. Sin embargo, las principales teorías sugieren que ellos eran generalmente pueblos eteos que en algún momento migraron hacia la región de Canaán y territorios adyacentes, o que eran habitantes de los reinos del norte de Siria durante el primer milenio antes de Cristo. Estos grupos se conocen comúnmente como neogéteos. En el caso específico de Urías, es muy probable que fuera un neohetita. Sabemos que la base del ejército de David estaba compuesta por tropas mercenarias extranjeras. En cualquier caso, queda claro en la narrativa bíblica que Urías era un extranjero, aunque residía en Jerusalén. Considerando el significado de su nombre y el ejemplo de su conducta, parece coherente sugerir que había adoptado la religión hebrea. Algunos comentaristas incluso ven en su comportamiento una cierta preocupación en observar la fiesta de los tabernáculos. La Biblia menciona que Urías estaba casado con una mujer llamada Betsabé, hija de Liam y nieta de Batfel, pero no proporciona detalles específicos sobre la relación entre Urías y Betsabé. El destaque de Urías en las Escrituras se debe principalmente al episodio del adulterio de David con Betsabé, en la época su esposa. La tragedia de Urías comenzó cuando estaba lejos de su casa. El texto bíblico relata que Urías estaba luchando contra los amonitas durante el tiempo en que las tropas israelitas estaban sitiando la capital amonita, Raba, bajo el mando de Joab. El rey David, que no estaba en la guerra, vio a una bella mujer lavándose de la terraza de su palacio. Inicialmente, él no sabía quién era esa mujer, pero rápidamente fue informado de que ella era la esposa de Urías.
Sin embargo, David no se sintió intimidado por el hecho de que Betsabé fuera una mujer comprometida y ordenó a sus mensajeros que la trajeran. Esta era la orden del rey, y ciertamente Betsabé no pudo resistir. Ella fue a David, tuvo relaciones con él y luego volvió a su casa. Posteriormente, Betsabé descubrió que estaba embarazada. Sin embargo, como Urías aún estaba acampado con las tropas israelíes, era obvio que el hijo no podía ser de él. Entonces, la esposa de Urías envió un mensaje a David informándole del embarazo. A partir de ese momento, el rey de Israel comenzó a concebir su terrible plan. Primero, David ordenó que Urías fuera enviado desde Raba a Jerusalén por medio de Joab. La idea de David era hacer que Urías regresara a casa y se relacionara con Betsabé, para que el embarazo de la mujer pudiera justificarse ante Urías. Sin embargo, David no contaba con la persistencia y lealtad de Urías. Cuando Urías llegó a Jerusalén, se reunió con David, que fingió buscar noticias sobre la batalla. Entonces, David ordenó a Urías que se fuera a casa a descansar y le envió un regalo de la mesa real. Sin embargo, en lugar de irse a casa, Urías decidió acostarse a la puerta del palacio junto a los siervos del rey. Cuando se le informó de que Urías no había vuelto a casa, David le preguntó por el motivo. La respuesta de Urías reveló la grandeza de su lealtad. Urías dijo a David: «El arca de Israel y de Judá están en tiendas, y Joab, mi señor, y los siervos de mi señor están acampados en el campo. Entonces entraría en mi casa para comer y beber, y para acostarme con mi mujer. Por tu vida y por la vida de tu alma, no haré tal cosa». Al día siguiente, David incluso invitó a Urías a un banquete con la intención de embriagarlo. Sin embargo, aún así, Urías se negó a ir a casa y optó por dormir en la puerta del palacio, permaneciendo fiel a su puesto como soldado. Al darse cuenta de que no podía hacer que Urías se reuniera con Betsabé, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías, que ni siquiera se imaginaba que llevaba su propia sentencia de muerte. En la carta de David se le ordenó a Joab que pusiera a Urías al frente de la batalla e hiciera que las tropas israelíes lo abandonaran allí para que fuera herido y muerto. El plan de David funcionó. Joab siguió sus instrucciones y Urías murió en la batalla. En Jerusalén, al enterarse de la muerte de su marido, Betsabé lamentó, pero después de que su período de luto terminó, David ordenó que la trajeran al palacio, y ella se convirtió en una de sus esposas. Por lo tanto, Urías murió sin siquiera saber que había sido traicionado por el rey, a quien había jurado lealtad, y que su esposa estaba embarazada de otro hombre. Murió sin saber que estaba siendo víctima de un hombre a quien admiraba tanto, un hombre temeroso de Dios, pero que permitió que su corazón fuera dominado por el pecado. David, por su parte, creía que su pecado quedaría completamente encubierto. Betsabé incluso dio a luz al hijo que esperaba de David. Sin embargo, David había logrado ocultar su pecado de Urías y de otras personas, pero no pudo ocultarlo de Dios. Parecía que el rey de Israel había olvidado que nada podía ocultarse ante los ojos del Señor. La Biblia relata que el Señor envió al profeta Natán a confrontar a David por su grave pecado contra Urías. A través del profeta, Dios recordó a David cómo lo había elegido como rey, lo había librado de sus enemigos y lo había bendecido abundantemente. Sin embargo, aún así, él había cometido ese mal. Entonces Dios anunció a David que así como él había herido a Urías con la espada y tomó a su esposa, la espada no se alejaría de su casa, y sus esposas serían tomadas por otro hombre. Todo esto no ocurriría en secreto, como David intentó hacer, sino de forma pública ante todo Israel. Poco después, el Señor comenzó a cobrarle a David. Su primer hijo con Betsabé enfermó y murió. La historia de la familia de David estuvo marcada por tragedias, y en un determinado momento, su propio hijo Absalón tomó a sus mujeres ante el pueblo de Israel, como el profeta Natán había anunciado.
Esta triste historia que envuelve a Urías es una prueba más de que, ante la gracia de Dios, no hay nadie verdaderamente bueno y justo que merezca, por sus propios méritos, el favor divino. Deje en los comentarios si usted ya conocía la historia de Urías en la Biblia, y no se olvide de inscribirse en el canal, si aún no lo ha hecho. Deje su like y comparta con amigos y familiares. Hasta el próximo video. Quédense con Dios.